Muchísimas gracias por continuar con nosotros aquí en el Congreso de la Tarde. Y tal como le habíamos avanzado, tenemos nuestra primera entrevista de esta tarde con el doctor Ernesto Rodríguez, amigo, hermano, que viene a hablarnos de muchos temas que son preocupación para todos nosotros. Gracias, Ernesto, por aceptar esta invitación y bueno, esperamos que te sienta como en casa. Bienvenido. Sí. Muchas gracias por invitarme a este prestigioso programa, al Congreso de la Tarde. Muchas gracias también y dar la bienvenida también a lo que es los amables televidentes que están presentes hoy en día, escuchando y viendo este prestigioso programa. Bueno, y contigo vamos a hablar muchas cosas. Pero antes de avanzar, vamos a darle un aplauso de bienvenida. Muy bien, muy bien. Al doctor. Gracias. Bienvenido, doctor. Gracias. Ernesto, tú sabes que hemos estado hablando últimamente de el nuevo Código Penal que está por aprobarse, las 3 causales. Tú eres ginecólogo de mucha experiencia, con especialidades en alto riesgo, en imágenes. ¿Qué valoración tú tienes de esta propuesta que hay y de las exigencias que hacen otros grupos de mujeres que quieren que el código no se apruebe tal como está sometido, ¿verdad, licenciado? ¿Usted qué sabe? Sí, así es. De eso? Bueno, yo tengo mi posición. Vamos a ver desde la óptica del ginecólogo, ¿verdad? Del ginecólogo, la ciencia. ¿Qué nos dice el profesional? Doctor? Sí. Bueno, hoy en día, como ustedes saben, está lo que es la penalización total de lo que es el aborto. Sí, constitucionalmente. Constitucionalmente, exacto. Y con respecto a lo que es la parte, la posición relacionada con lo que es el colegio médico, las sociedades ya de ginecotetricia, otras sociedades también que tienen que ver con la entidad en el área de salud, hablan de una despenalización parcial. Y cuando hablamos de una parte parcial, hablamos de las 3 causales. Las 3 causales. Entonces, en este caso, es aquella, tenemos que ponga en peligro la vida de la paciente, aquella también lo que se da con relación al tema de que venga el bebé con alguna malformación que sea incompatible con la vida y con la relación con lo que es la violación o incesto. Entonces, es un tema que debemos hacer un análisis para que se produzca un consenso. Okay. Que se escuchen todas las partes involucradas. Entonces, ¿por qué? Claro, no estamos de acuerdo con la parte libre en lo que es el tema del aborto, porque también amamos lo que es la vida. Que a eso es que... Entonces, ese es el tema. Sí. Creo que hay un problema que si se da de una manera total, libre, lamentablemente la sociedad lo va a rechazar. Sí. Ernesto, pero eso no ha estado siempre presente en la conciencia del médico de saber qué hacer en un momento de riesgo tanto para la madre como para la criatura. Ustedes como médicos no necesitan de una ley para saber lo que hay que hacer. Eso está claro constitucionalmente, ¿no? El artículo 37 el artículo lo manifiesta. Sí. Entonces, eso hay que respetar. Lo que sí es, por eso mismo, precisamente hay que avalar el protocolo y ese protocolo vaya en consenso con las diferentes sociedades médicas especializadas relacionadas con el tema de la mujer, el tema del bebé, relacionado también con el colegio médico y claro está con el Ministerio de Salud Pública, para que así se pueda ya introducir ya como una forma con el apoyo del Congreso para que se produzca un consenso que vaya en beneficio tanto para la mamá como para el bebé y que la sociedad también la pueda aceptar. Sabe que esto abarca mucho y por eso es la discusión, porque se presentan muchas cosas en base a esto y claro está, como usted manifiesta, de mantener controlado la práctica ilegal. Ahora, ¿qué pasa? La misma Constitución establece de que esto se toma en cuenta o se establece el respeto desde su gestión, desde su concepción, es la palabra. ¿Qué pasa entonces en los casos, por ejemplo, que son muy graves? ¿Qué pasaría? Donde personas que son violadas, que hablábamos anteriormente, que entran en un asunto, ya diríamos, psicológico. Una madre joven, muy joven, y tiene un hijo con problemas que viene en nacimiento. ¿No se supone que existen unos anticonceptivos que evitan el embarazo, que pudiesen ayudarse a esas personas antes? Porque el embarazo no se toma un día para otro, diríamos nosotros. Mi pregunta es la siguiente: ¿no se puede trabajar de esa forma, incluyéndose en las causales que no, porque la violación no se planifica. La pero violación ocurre. No, bueno, lo que él quiere decir yo entiendo, sí. El tema es como, y eso está en discusión, el tema del anticonceptivo de emergencia, como le llaman. Por eso muchas veces está en discusión el tema de que si es abortivo o no es abortivo. Y el tema ya de la violación, y si el embarazo ya va produciendo, aunque desde el punto de vista psicológico, psiquiátrico, la paciente no se siente a gusto,
Por la Constitución está clara. Usted no puede finalizar el embarazo, usted como médico. Entonces, esos son de los temas que se tienen que discutir. Pero entonces, en mi punto de vista, usted dice eso muy bien, pero hay una parte que se especifica desde cuándo se sabe el embarazo. Entonces, mira, hay países que lo tienen hasta las 12 semanas. Después de ahí, ya no se permite. Exacto. Lo que es la parte de ya de finalización del embarazo. Otros te hablan de alrededor de las 14 semanas en países latinoamericanos. Ahora, ¿qué sucede? Tenemos, por ejemplo, un embarazo cuando hablamos de preeclampsia, el tema de la preeclampsia, cuando tenemos un problema hipertensivo en el embarazo y que produce y se relaciona con la principal causa de mortalidad materna en el país, donde todavía la tenemos un poco elevado, pero precisamente por el tema de la preeclampsia. Ahora, un embarazo ya que se produce esas manifestaciones clínicas por encima de las 20 semanas. En muchos países llevan una finalización del embarazo antes de las 24 semanas, la consideran aborto. Ahora, si una paciente te llevó a 22, 23 semanas y hay un trastorno hipertensivo del embarazo, donde tú sabes que si no finaliza ese embarazo ahí, ya ahí la situación es totalmente diferente, porque va a morir no solamente ella, el bebé también. Sí. Entonces, ahí en este caso, tú actúas como un médico precisamente para prevenir que esa patología avance más y finalice con la vida de esa paciente. ¿Y quién, por ejemplo, en un caso como ese de emergencia, toma una decisión de...? No, es que en este caso te llega esa paciente, prácticamente te entra en un proceso grave. Tiene que decidir. Una decisión que es un tema que precisamente quien provoca ese trastorno de la presión, donde se altera los riñones, el cerebro, la paciente le da lo que le llaman también lo que es una eclampsia, puede convulsionar, es precisamente la placenta donde está ahí, que si esa placenta permite, lamentablemente los días son... Ahora, en este caso... ¿puede tomar la decisión? No, en este caso ya es el tema de finalizar un embarazo, ya por eso se produce por encima de las 20 semanas. Y el tema del aborto, la definición es hasta las 20 semanas. La preeclampsia no se produce ante las 20 semanas. Sí, los problemas hipertensivos te empiezan desde antes, pero en ese caso, desde el punto de vista clínico, desde el punto de vista del protocolo, sobrepasa las 20 semanas. Ahora, ¿qué sucede? En otros países está próximo a lo que es la línea límite, pero es una situación clínicamente que se manifiesta por encima de la 20 Y hasta este momento que se ha tratado esto, las tres causales, no se había identificado tanto esa parte, más que bien en el momento del riesgo de la paciente, ya en términos de su embarazo como tal. Mira, cuando hablamos de riesgo de la paciente, tenemos que ver, hay pacientes que nacen con una condición, un trastorno a nivel cardíaco, que por ejemplo, desde pequeña le hicieron cirugía, después más adelante, en la adolescencia, se embaraza. Es decir, pero tiene una condición que si el embarazo aumenta, va a aumentar la mortalidad, el riesgo de mortalidad de esa paciente. Pero se lleva un monitoreo con ella. Entonces, por eso es importante que antes de que se lleve el tema del consenso de la tres causal, mejorar también lo que es la política de planificación y de seguimiento y de protocolo, para evitar entonces males peores. Entonces, por eso es, y uno que estudió también, yo que estudié fuera del país, precisamente países como Chile, pacientes o niños que tienen problemas principalmente y ven las condiciones que pueda desarrollar una complicación en el embarazo o lo que sea, desde temprana edad, desde la adolescencia, lo van planificando como un seguimiento. ¿Y en Chile se lleva práctica estas tres causales? Sí, ¿no? Y a mejor, y ellos tienen un índice de mortalidad materna de los más bajos, no solamente de América, a nivel mundial, de mortalidad infantil. Es decir, que es un país latinoamericano. Es decir, que tiene un concepto, vamos a decir, de manejo de protocolo, que va en consonancia con disminuir los indicadores. Sí. Doctor, estamos hablando ya de la mujer en su proceso de gestación, ya embarazada, ya con su criatura. Ahora, ¿qué puede causar en que una mujer al momento de quedar embarazada y esa formación de ese niño pueda tener algún problema? ¿Hay causas que la mujer puede cuidarse antes de, como su estilo de vida, alimentación? Mira, muy buena esa pregunta, porque si una mujer se quiere embarazar, debe tener conciencia de qué le conviene y qué no le conviene antes de. Igualmente, primero, si no se quiere embarazar, cuídese, porque es de lo que yo hablo también. Cuídese, para que pero no en este caso, a un aborto, como es lo que él dice, y ella se va a casar, mira, me voy a casar. Ahora, es importante analíticas antes de. Una paciente, ¿por qué? Ver su hemograma, a ver cómo maneja sus glóbulos blancos, glóbulos rojos, etcétera, su hematócrito,
datos de anemia. Un dato importante es las pruebas tiroideas, si tiene un problema de tiroides. Exacto. Vemos, casi nunca se hace aquí de manera universal, pero debe hacerse como protocolo, porque no solamente eso es importante. Aquí sí. yo quiero tener un hijo ya. Entonces, ¿qué sucede? Voy a quedar embarazada. Es importante porque y otro tipo de enfermedades. No, porque de las enfermedades hay lo que es el hipotiroidismo subclínico, que no se sabe, la paciente no tiene un dato de hipotiroidismo y ese bebé viene con ¿qué? Con ese problema. Y los problemas cognitivos de ese bebé se van a manifestar después en la infancia. Ese problema desde antes de y cuando te embarazas es el producto de ese bebé que nace, pero que lo lleva a la vida adulta. Un mal seguimiento desde antes de y desde el principio del embarazo, lamentablemente se manifiesta hasta en la vida adulta, hasta los 60 y 70 años de esa persona que nació. Es decir, de apenas esos 9 meses, depende de todos esos años de vida tuya. Esos problemas hipertensivos que estamos viendo, problemas de diabetes, muchos problemas en sentido general, se asocian precisamente por un mal seguimiento preconcepcional y en el embarazo. El tema o no solamente en un dato muy importante. ¿Qué sucede? Hay vitaminas, hay minerales que ayudan a la fertilidad. Ok. Entonces, si no tenemos... Aquí incluye lo que es la dieta. Tiene que ver con la dieta. Eso es vital, eso es clave. Y pero el tema de la lactancia se relaciona con la dieta y principalmente en estos países. Lo que usted está diciendo, doctor, es que si planificas embarazarte, hazte una evaluación. Claro. Ve donde tu ginecólogo. Para que te puedas preparar y tener un buen seguimiento. Se hace en pareja incluso, porque también por parte del hombre viene a cambiar una combinación. El tema también de la infertilidad, por ejemplo, el hombre tiene que ver con el 25% de la fertilidad y la mujer con el 25%. Sí. Hay un 50% ahí. Entonces, ¿qué sucede? Los hombres tienen un tabú. Yo no me voy a hacer espermatograma. No, yo estoy bien, yo no tengo que hacerme nada. Ve tú, desde la parte del punto de vista nutricional, hasta el uso de la vitamina C ayuda a la fertilidad hasta para el mismo hombre, etcétera, porque ayuda a la oxigenación celular. Y el tema precisamente no solamente eso, la alimentación o el suplemento desde antes de embarazarse, el uso de ácido fólico, por ejemplo, evita que esa paciente pueda desde antes de embarazarse, hasta 3 meses antes, el riesgo de que tenga malformaciones del sistema nervioso central. Cuando hablamos del sistema nervioso central, esos bebés que nacen sin cabeza o problemas de columna, muchos problemas, muchas alteraciones. Y otro tema también, el tema de las cardiopatías fetales. El tema de las cardiopatías fetales se relaciona con la mortalidad infantil. Vamos a decir, después de la prematuridad es la principal causa de muerte, de mortalidad infantil a nivel mundial. Y lamentablemente todavía tenemos, como somos un país que tenemos un Producto Interno Bruto elevado, sin embargo tenemos una mortalidad infantil elevada. Entonces, que no va en consonancia con lo que es el ingreso económico. Entonces, ¿por qué? Hay que desarrollar protocolos y programas para ir disminuyendo precisamente esos indicadores. Entonces, el tema, por ejemplo, y lo digo, por ejemplo, saber una paciente si es diabética. Muy importante. Porque si usted es diabética, no lo sabía y se embarazó las primeras semanas, las primeras, vamos a decir, periodo embrionario, que son las primeras 8 semanas de embarazo, es que ocurre las mayores alteraciones de las diferentes placas que se producen en los diferentes tipos de malformaciones. Es decir, si usted tiene un descontrol de la glicemia, tiene un descontrol lo que sea, si fuma bajuca, lo que sea, ahí se va a manifestar y ahí va a venir ese trastorno. Muchos jóvenes que no se preocupan entonces, por tener un desde el punto de médico, vista de, lo vamos a ir con el tema de las 3 causales. Está bien, pero vámonos primero también sobre el tema del chequeo y el seguimiento y el protocolo, la prevención. Entonces, se pueden prevenir ahí muchas cosas. Debe ir en consonancia. ¿Tú me entiendes? Entonces, doctor, y cómo, hablando de índices y de jóvenes, ¿cómo ha aumentado en tu consulta los embarazos en adolescentes? Es lamentable, pero es muy alto el tema de embarazo en adolescentes. En nuestro país estamos rondando por encima del 25% del embarazo es de adolescentes. ¿De qué edad la cantidad también de ¿Cuánto? Niños que alumbran de 9 a 13 años de edad también. No, Dios mío, pero eso es una cosa terrible. Entonces, ¿qué sucede? Entonces, ¿De qué edad, Ernesto, tú ves mira, en tu consulta pacientes? Tú sabes que cuando hablamos del tema de la adolescencia, el periodo entre los 12 a 19 años de edad. Pero tenemos la situación y es la siguiente, es una paciente que no tiene la parte anatómica desarrollada y aumenta mayormente el riesgo. Desde la labor de parto que se vaya a llevar esta paciente, desde el punto de vista psicológico. Ustedes saben que cuando hay un embarazo adolescente, si nos vamos desde el punto de vista psicológico, hay violencia intrafamiliar. Claro. Y trauma. Y entonces trauma, es decir, estamos hablando que hay un embarazo casi siempre no deseado, porque se casó o se relacionó con una pareja también joven, que no tiene la experiencia del hogar, donde no hay todavía una madurez en cuanto a lo que es
cómo conllevar una Que eso familia. se habla O un mucho en los accidente, medios. o como dicen, un embarazo accidental, como dicen. También, Se habla exacto. mucho en los medios de las violaciones, pero escuchaba a una colega hablar en televisión diciendo por qué no hay un plan de cuando esas adolescentes van al médico o van al hospital, a la consulta pública, ¿por qué no le dan seguimiento para buscar quién fue el violador, quién fue que le embarazó, para Mira, que pague por eso? Mira, tenemos que irnos primero, un problema, al núcleo de la familia, Educación. la educación. Siempre No lo digo. todas las autoridades, no. Hay un Sí. problema Claro, social claro. Pero tú sabes que el que nivel- debemos también nosotros estar claro. Es una combinación. y Hay una esperemos combinación, exacto. Entonces, tanto creo que educación, el hogar y demás. Sí. es decir, que queremos primero la formación del hogar. Si vemos que también el tema de los valores de los mismos jóvenes también tenemos que ver qué está sucediendo en la juventud hoy en día. ¿Tú ves? Que sí. son factores también clave y determinantes a la hora de tú tener un embarazo. ¿Tú ves? Por ejemplo, un embarazo de una paciente que esté usando alguna sustancia prohibida, tú sabes que va a tener mayor riesgo. Sí. Ya. Entonces, lamentablemente, debemos desde el punto de vista social, desde el punto de vista del núcleo familiar y el empoderamiento también desde el punto de vista de las diferentes instituciones, tanto públicas como privadas, para mejorar lo que es la consecuencia que puede traer ese embarazo en esa adolescente. O sea, que si una madre puede advertir que su hija está llevando una vida un poco desordenada, aún siendo adolescente, tomando El cuidado es bebida, básico, alcohol, ayudarla, en la calle, orientarla. Eso es básico, es clave. ¿Por qué? Porque también, por eso es importante el punto de vista de lo que es la educación. hablarle sin miedo. La educación, pero que vaya acorde o en consonancia con lo que es la conceptualización de lo que conlleva ese riesgo de embarazarse a temprana edad. Doctor, yo quiero preguntar algo. En algunos casos vemos que el médico le sugiere a la paciente, mira, tiene que hacerte cesárea. No, dale un natural. Entonces yo siempre me he hecho esa pregunta. Bueno, muy buena pregunta, porque precisamente, Yo siempre me hago esa pregunta. tenemos un índice de cesárea de los más altos del Exacto. mundo. Entonces, ¿por qué Entonces, yo casi creo que- siempre tiene que ser cesárea? Creo que también hay un tema que también muchas Sabemos pacientes que a lo veces que lo solicitan. necesitan. Muchas pacientes lo solicitan. Aunque la paciente Lo lo solicitan. solicita. También, necesario. pero que no debería ser así. No, porque las mujeres No ahora debería. no quieren parir, Entonces- no quieren aguantar dolor, no quieren Entonces, pasar por el ese tema, proceso. el tema del tabú, el tema de conocimiento. los prolapsos que se producen cuando Ok. son partos vía vaginal. Entonces, muchas veces ha quedado. Pero dígale a como las ese- mujeres, ese- doctor, que Entonces, Pero hay que- situaciones en las que sí requiere Pero que se sí. le haga cesárea. Hay situaciones que sí, Clínicamente. pero Sí. hay Ok. que ir reduciendo lo que es el índice, la tasa de cesárea Que es tan en nuestro alta. país, en Oh, latinoamericano. yo sabía que yo no estaba Pero equivocado. en este caso tú has dado, Alto, tú está has- alto. tú has Eso dicho la trae, razón. eso trae un tipo de consecuencia futura a la mujer cuando dan a la luz. por Mira, cesárea. el tema de la cesárea y en trabajos de investigaciones que se han realizado en múltiples maternidades, y precisamente uno mismo que estuvo dirigiendo la parte de Cabral donde había maternidad, y las complicaciones mayores se dan precisamente después de pacientes que son ya un procedimiento de una cesárea con relación al parto vía vaginal. Ok. He notado que países como el caso de Estados Unidos agotan Sí, una un semana- proceso, unas ahora semanas ha aumentado, más de pero las que son normalmente aquí. menos paulatinamente, pero ha ido en ligero aumento en Estados Unidos. Pero he notado que duran un proceso de una semana, incluso creo que más. Que Eso, la no, que se eso, espera. eso dependiendo, cuando Como tú vas a hacer esperando una, el proceso. la deuda de parto primero, si una Eso va a primigesta, si una multigesta, cuando hablamos de primigesta es una paciente primera vez que se embaraza, el tiempo, es decir, para la labor de parto hay un tiempo determinado. Y ese tiempo determinado, tanto para una primigesta como para una multípara, tiene un protocolo. Y para eso, por ejemplo, si hay una escuela en el área de medicina, hay lo que le llaman un partograma, donde se va, dependiendo las contracciones, los centímetros que tenga esa paciente, el seguimiento. Porque usted no puede salirse de ese manejo de ese protocolo, porque se puede complicar la madre como se puede complicar el bebé. Porque Pero con vaya. una actuación fisiológica hay que... Pero hay ocasiones que ya el siempre en médico monitoreo tiene- constante. Tiene ya predestinado, mira, para tal fecha te voy a hacer la cesárea. Y siento- Lo que porque pasa es si que la madre quiere- la finalización, si no hay ninguna complicación en el embarazo, de una cesárea vía electiva es alrededor de las 39 semanas Ok. de en adelante. Un nacimiento, lo ideal, si no hay ningún tipo de complicación, debe ser de 39 semanas en adelante. Ahora, Es doctor, lo ideal. dígale a las damas que están en sintonía con el Congreso de la tarde que eso es un proceso natural. Parir es como Claro, se es lo debe. O sea, ideal. Dios hizo el organismo perfecto. El organismo vuelve y se restablece en unas cuantas semanas. Y no, y el ¿verdad? tema de la Y cesárea- se recoge, usted queda igualita. Te va igualita. limitando lo que es la parte de fertilidad, porque mayor
cesárea, mayor riesgo de complicación. ¿Qué sucede? Si usted se hace una cesárea, la segunda cesárea tiene un riesgo de que se le produzca un acretismo placentario. Cuando me refiero a la parte del acretismo placentario, es esa placenta que se va adhiriendo a la parte del útero y hay más riesgo de que se produzca un nuevo sangrado. Doctor, y si hay otra cesárea más, 2 y 3 cesáreas más, todavía es riesgo mucho peor. De antes, que tenían hasta 12 muchachos. No, pero ya ese parto de vía vaginal. 20, No, vía vaginal. Sí, el parto era vía vaginal, pero la mortalidad era muy alta. Sí, cuidado, además. ¿Por qué? Porque no había asistencia. Eran con parteras. No, el tema es, hoy día se ha trabajado mucho con el tema de lo que es el hacer o muerte por hemorragia. Precisamente me tocó a mí trabajar un tiempo fuimos a un entrenamiento a Guatemala invitado por la FLASO y la Organización Panamericana de Salud, y en ese momento servimos como parte de facilitadores del programa de cómo llevar en las maternidades el seguimiento, cuando se da una labor de parto, de fortalecer un banco de sangre, de activar lo que es el código rojo. Si una paciente está, por ejemplo, en mayor riesgo, cuáles son los médicos que tengan más expertise para dar ese seguimiento, etcétera, porque eso es un dato importante para tú tener un indicador como disminución de mortalidad materna. Doctor, otra pregunta. Hemos escuchado algunas situaciones, incluso que van relacionadas hasta en lo emocional de la mujer, que dice, no, eso es posparto. O sea, científicamente eso se puede comprobar, o es que... ¿Cómo se explica? Ustedes como que leyeron para allá de hoy, yo soy padre de 3 y uno ha escuchado. Hicimos la tarea, ¿verdad? Y eso siempre me ha dejado a mí de que, ¿será que se está haciendo? Y que, posparto. No, mira, pero científicamente eso se comprueba. Pero mira, necesitamos señores, unas cuantas semanas para el tema de la restablecernos. psicosis por parto, mira, es un tema... Es en serio la Mira, pregunta. Pero hay depresión por parto. Es un tema, ese tema que él está diciendo. Mira, señores, un tema que hay que analizarlo. Y seguimiento constante. Los hombres no creen, usted está viendo. Los hombres no creen. No es que yo no lo creo, pero me gustaría escucharlo de un profesional. Mira, cómo identificarlo, diríamos. Mira, el tema de lo que es la psicosis posparto es un tema muy, muy, muy interesante para dar un seguimiento. Por eso el puerperio es clave. Los primeros 42 días. Porque el comportamiento, la conducta. Porque ustedes recuerdan cuando nos decían que teníamos que durar 45 días sin salir a la calle, sin tomar pero sereno, en este sin caso, bañarnos, sin lavarse la cabeza. Sí, pero en este caso, observación médica. pero en este caso, señores, el agotamiento que recibe la madre, si tiene varios bebés, los cambios psíquicos hormonales que se producen en el puerperio, es verdad, tiene que tener mucho en cuenta. Hay casos en Estados Unidos que se está tratando de despenalizar lo que es muchas veces que se ha dado situaciones lamentables de madres que agreden a su hijo, tema de psicosis por parto. Hemos visto videos en las redes. Y que lamentablemente por un seguimiento tal vez no oportuno o lo que sea, o la paciente lo ameritaba, o tal vez la familia no se daba cuenta porque no tiene el expertise, el conocimiento, lamentablemente termina en situaciones fatales donde la madre muchas veces termina con la vida hasta muchas veces. En ese caso, doctor, ¿qué se debe hacer? En ese caso, por eso es importante la conducta es clave. Y siempre referirla, aparte del médico, siempre si hay que llevar a los psiquiatras, se lleva el psiquiatra, recomendar la psiquiatría. Porque inmediatamente uno mismo como experiencia tiene, si el bebé viene con alguna malformación o lo que sea, manejo siempre ese tema con el tema de psiquiatría también. Es clave. Muy importante saber eso. Porque, señores, esa paciente se va a la casa. Si una madre, el bebé murió, usted no lo puede mandar lamentablemente sola así a la casa. Crea un trauma. Eso sin ningún soporte. Pero doctor, ¿se está involucrando también ahora en la consulta el hombre? Acompañando a su mujer, se está involucrando en este proceso en lo que de he tenido vista, ahora vemos que familia, yo te puedo decir que más del 90% de los hombres acuden con la esposa. Claro, para que tengan conocimiento de cómo se maneja hoy en día ha mejorado bastante esa parte. En los 3 embarazos yo siempre acompañé a mi esposa. Eso es importante. Doctor, de ella. Entonces, tratando ese tema, usted que en su área de medicina, usted un tiempo estuvo en el hospital José María Carvalho Ibáez. Nos vamos por la parte política ahora. Sí, porque también el doctor es político. Claro. Que ha estado un poquito bajo perfil. Pero sabemos de gerencia médica ahora. Sabemos que usted maneja también esta área. ¿Qué considera usted en el avance mismo que lleva al hospital y lo que considera que pudiese cooperar de su punto de vista para que funcione mejor? Bueno, creemos que el Hospital Cabral es un buque insignia. Sí. Es el hospital más importante, yo te puedo decir, no solamente del Cibao, el tema público prácticamente es el más importante del país. Y creemos que ha ido en avance
y consideramos que el hospital ha sido clave no solamente para la medicina pública, para la medicina privada, en el sentido de que toda la formación de los médicos de Cabral Ibáez que salen, sí, la mayoría. Y los grandes médicos que salen en las diferentes clínicas del Cabral Ibáez. Sí. Es decir, no solamente desde el punto de vista asistencial en la parte que tiene que ver en la parte clínico y quirúrgica, sino desde el punto de vista académico. Es una institución científica donde tiene departamentos, áreas con aval científico y con programas avalados a nivel internacional. Que fluyen casos para y que fluye, oye, que estamos hablando que tenemos un hospital ciencia. Sí. Entonces, donde tenemos que los indicadores van en cada día mejora y consideramos que el Cabral Ibáez se va a mantener por mucho tiempo en la vanguardia. ¿Y por qué razón entonces el hospital, teniendo toda esta fortaleza que usted menciona, también presenta carencia, verdad? Mira, es que estamos hablando, es que el hospital para las 14 provincias. No podemos cagarle todo el tema de Cabral Ibáez. ¿Tú ves? Porque me pasaba cuando también era director. Porque mira qué sucede. Hay un tema, y es bueno que estamos tocando, con el tema de las aseguradoras. Las ARS tienen un límite para el tema de los cuidados intensivos en las clínicas. Entonces, ¿dónde van a caer? Entonces, es un tema que debemos mejorar desde el punto de vista de la seguridad social. Es un tema complejo, ustedes lo saben. Sí. Pero creo que debemos abordar esa situación. Es un tema bien amplio, sí. Porque todo no. Pero hay una sobredemanda. No sé si me entienden en esa parte. Pero entonces, esa porque siempre hemos visto que el hospital siempre tiene esa habilidad. Pero vamos avanzando. Y usted acaba de decir de los mismos médicos. Pero el tema es que mientras más avanzamos, más quiere ir la gente. Entonces, ¿qué sucede? Y es el hospital del pueblo. Claro, entonces, ¿qué sucede? Hay una parte que es el referimiento, el contrarreferimiento. Te llega un paciente de Mao, no, yo quiero ir para el Cabral. No, yo quiero ir para el Cabral. Sí. Entonces, la gente ve que el Cabral hay que me resuelve. Y es un tema que hay que resolver allá. No, que un tema también en la sociedad. Tú ves, Por eso es importante que también empiecen a crear la red. Una red, claro. Para eso, otros hospitales que vayan. San Francisco de Macorís. Exacto, hay un hospital que se está haciendo en San Francisco, precisamente, para desconcentrar más el tema ya de lo que es el Cabral Ibáez. Pero recuerden también que muchos pacientes que vienen de lo que es la parte noroeste, la parte de Haití. Sí. De Haití. Ay, sí. Entonces, estamos hablando. Un tema que hay que tocar. Doctor, yo creo que usted va a tener que volver. Usted tiene que comprometerse con nosotros a volver para seguir abordando estos temas. Doctor, antes de despedirlo, que ya estamos en la parte final de esta entrevista, quiero decirle, doctor, que usted me empezó a caer bien ya. ¿Sabe por qué? Por su objetividad. ¿Sabe por qué? Porque me gusta ver a las personas que son objetivos, que hablan las cosas como es, que reconocen las cosas cuando está bien, dice las cosas que hay que cambiar. Y usted es una persona que realmente ha sido muy objetivo en su planteamiento. Contento, es que me cae bien cuando la gente son objetivos como él. Tiene su consultorio en el materno infantil, ¿verdad, doctor? Sí. Ahí da sus servicios como doctor, diga su consultorio. Sabemos que usted tiene muchos pacientes, pero uno más de los que nos siguen también pueden. Estamos en el Instituto Materno Infantil, edificio profesional cuarto nivel, consultorio 401. Ahí estamos en las órdenes. Bueno, pues esperamos que pueda compartir con nosotros nuevamente en un tiempo prudente y agradecemos su participación. Muchísimas gracias por estar con nosotros y a ustedes sigan ahí en sesión permanente con el Congreso de la Tarde.